Santa Cena, vamos a hablar de la administración de la mesa del Señor. Siempre que tenemos Santa Cena me gusta a mí hablar del poder que hay en la sangre de Cristo. Miren, no hay nada más poderoso que la sangre de Jesús. Yo he conocido personas que han estado en brujería, en satanismo, en hechicería, y ellos dicen que el embrujo, el hechizo más fuerte es con sangre, ¿verdad? Es el que se hace con sangre. Pero, hermano, eso es lo que dicen ellos. Y yo conozco que la sangre de Cristo es poderosa para romper todo hechizo, para destruir toda atadura que haya. Por eso, hermano, es de que casi siempre cuando alguien va a participar de la mesa del Señor, del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, siempre como que hay una lucha, ¿verdad? Siempre como que hay un estorbo, como que hay algo que uno dice, pero ¿por qué, verdad? Si yo venía tan lindo, dispuesto y algo pasa. Porque el enemigo lo que quiere es estorbar la administración poderosa en nuestra vida. Y entonces fíjese que yo quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre bendiciones de la voz del Señor Jesucristo. Bendiciones de la voz del Señor Jesucristo. Entonces fíjese que antes de empezar, la máxima expresión de amor, óigame, la máxima expresión de amor de Dios hacia la humanidad fue enviar a su Hijo Jesús. Esa es la máxima expresión de amor. Y la máxima expresión de amor del Hijo del Señor Jesús fue morir en la cruz. Usted sabe que el Señor Jesús muere desangrado en la cruz. Usted sabe que le pusieron tremendos clavos, corona de espinas, lo golpearon. Entonces, Él estaba sangrante en la cruz. No es como en las películas, ¿verdad? Gracias. No es como en las películas que se ve que casi como que sudando está en lugar de herido, ¿verdad? No. La Biblia dice en Isaías 52:14, apúntalo si usted quiere y lo lee después. Dice que Él en la cruz estaba y no parecía un ser humano de tan desfigurado que estaba. Estaba tan desfigurado que no parecía un ser humano. Entonces, ¿por qué estoy recalcando en esto? Porque lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que es el sacrificio, Él muere ahí, pero Él derrama su sangre. O sea que la sangre de Jesús fue derramada, corrió por la madera de la cruz, cayó quizás en donde estaban los soldados romanos, ¿verdad? Lo que yo quiero que usted me entienda es que la sangre corrió. Amén. Entonces, ahora sí quiero que me acompañe a leer este verso. De aquí es donde quiero partir. Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y usted sabe que en ese momento es cuando el Señor Jesús entrega su vida y le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que dio un grito. Hermano, ¿cómo habrá sido ese grito? Yo no sé si usted alguna vez se ha asustado o se ha martillado, no sé, no creo que se compare con ese grito. El Señor estaba llevando todo el peso del mundo sobre sus hombros, todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Entonces, clamando otra vez a gran voz. O sea que, hermanos, se ha de haber escuchado ese grito del Señor Jesús. Usted sabe que antes Él había dicho, tetelestai, ¿verdad? Es decir, para esto fui preparado. Fue un clamor, un grito, pero después, por eso es que dice ahí, clamando otra vez a gran voz, exhaló, entregó el espíritu. Dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces su cuerpo muere. Pero la sangre, ¿verdad? Usted sabe que empieza a correr. Y corrió tanta sangre de su cuerpo que cuando llega el soldado y le ensarta la lanza, dice que salió agua y sangre, no sangre y agua y sangre. O sea que ya estaba casi vacío, completo de la sangre del Señor Jesús. Entonces lo que a mí me llama la atención, entonces yo marqué aquí clamando, ¿verdad? Pero porque cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, tenemos esa administración que hay en la sangre de Cristo Jesús. Mire, hermano, es como que se está administrando un clamor
un clamor que va a transformar nuestra vida. Ahora, dice que a gran voz. Quiere decir que lo último que el Señor hizo en la cruz, yo no sé si usted lo había visto de esta manera, pero cuando el Señor me lo estaba enseñando dije, wow, Señor, es tremendo. Es cierto, lo último que hizo el Señor Jesús en la cruz fue lanzar su voz, la voz del Señor Jesús. La voz la escucharon los discípulos que estaban ahí, ¿verdad? O el discípulo que estaba ahí, las mujeres que estaban ahí, los romanos que estaban ahí, el pueblo que estaba congregado, los del Sanedrín, todos los fariseos, saduceos, todos los doctores de la ley que estaban observando, escucharon la voz. Fíjese que es bien importante entonces la voz. Porque él bien pudo haber muerto sin decir nada. Recuérdese que me dirá, tal vez alguien pensará, no, pero es que ni modo, estaba sufriendo, ¿cómo no iba a decir algo? No, pero es que, claro, yo estoy seguro que él sufrió. Él no, porque era el Hijo de Dios, no era que no sufriera, claro que sí. Él se cansaba, sudaba, necesitaba dormir, porque así como su naturaleza divina que tenía, también era humano. Entonces, lo tremendo es de que en la cruz, Él lanza su voz. Entonces es bien importante que tú y yo escuchemos la voz. Y lo que más me llama la atención es que la voz del Señor fue acompañada de sangre. Pastor, así no dice en el verso, pero ya le expliqué, ¿verdad? De que la sangre le corría por todos lados al Señor, ¿verdad? Tenía la corona de espinas, quizás se le metía por las comisuras de su boca la sangre, ¿verdad? Hermano, y la sangre chorreándole, goteándole, y clama, y utiliza su voz, e impacta la vida de todos los que estaban ahí escuchando la voz del Señor. Entonces, cada vez que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, eso es lo que está ahí marcado, la voz del Señor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que el tema se llama bendiciones de la voz del Señor Jesús. Y entonces fíjese, aquí, ahorita esto es pura introducción antes de que veamos algunas cosas. Entonces, le recalco, debemos poner atención entonces a la voz del Señor Jesús. Y la palabra voz en este pasaje viene del griego foné. Y esta palabra significa revelación, estruendo o sonido. Le marqué la que a mí me sorprendió, revelación. Quiere decir que cuando el Señor Jesús clama a gran voz y entrega el Espíritu y muere, voy a poner un paréntesis, recuérdese que Él tenía la potestad de vivir y de morir. Y Él voluntariamente decide morir. Por eso es que el Señor Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo puse mi vida y yo mismo la puedo tomar de vuelta, porque ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces el Señor Jesús, imagínense, teniendo ese mandamiento, esa potestad, esa autoridad, Él decide morir por usted y por mí. Mire qué amor más grande. Yo creo que no hemos conocido a alguien que nos ame así. Pero déjeme decirle, tampoco usted ha amado a alguien de esa manera. Porque cualquiera decía, a mí nadie me ha amado. Ah, pero ¿y usted? Mire, sabe, estoy preparando un tema familiar, pero ¿sabe dónde radica el secreto de la felicidad en el hogar? Que aprendamos a amar al otro como que si nunca nos hubiera hecho un daño o como que si nunca nos hubiera lastimado. Ese es el secreto. Cuando tú y yo aprendemos a amar como que si no nos hubieran lastimado nunca, ahí va a haber felicidad en la casa, en el hogar, en la iglesia, en todo lugar. Lo que pasa es de que a veces hay demostraciones de amor y rápido se recuerda a alguien. Si hace un rato o hace 15 años me maltrató o hace un rato me maldijo. No. Aprendamos a amar como que si nunca nos hubieran lastimado. Pero bueno, ya le dije, este es un tema que estamos preparando. Entonces, revelación, la voz que se escuchó en el Calvario fue una voz que trajo una revelación. Pero ¿qué clase de revelación? Fíjese que la palabra revelación en el diccionario
de la Real Academia Española, que usted puede ir a buscar al internet, o si usted tiene su diccionario. La palabra revelación significa manifestación de una verdad secreta u oculta. La manifestación de una verdad secreta u oculta. Pero el otro significado es interesante porque es descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Descubrir algo que había estado ignorado por mucho tiempo. La revelación. Ahora, entonces, aquí, con mayor razón, tenemos que ponerle atención a la voz del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Y mire, yo me di a buscar en la Biblia, no donde diga voz, porque la palabra voz aparece bastantes veces en la Biblia. Pero busqué donde se refería al Señor Jesús, donde el Señor Jesús habla. Y de todas las veces, porque hay otras donde no dice, y la voz de Jesús, no, sino que Él está hablando, pastor, en todas habla. Sí, por eso le digo, me fui y tomé donde dice la palabra voz, donde el Señor Jesús está hablando. Está haciendo una referencia a su voz. Y yo sé que usted rápidamente ya sabe de qué le vamos a hablar, o por lo menos qué pasajes menciona la Biblia, porque hay muchos. Entonces, me centré solo en el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento, los Evangelios y un libro por ahí del Nuevo Testamento. Porque quiero entonces enseñarle la bendición que hay en la voz, pero partiendo de que en la sangre de Cristo va la voz del Señor. ¿Cómo así, pastor? Espérame, entonces, si no me cree, ahorita lo vamos a leer. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12 y verso 24. Dice: a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Mire, Abel, usted dice, como enseñaba hoy la hermana Margarita, el Señor Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero aquí dice que todavía hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de Cristo derramada por usted y por mí. Hace más de 2000 años el Señor derrama su sangre preciosísima, valiosísima, limpia, pura, hermano, por usted y por mí. Y dice que la sangre de Cristo habla. Por eso es que le digo que tenemos que ponerle atención a la voz del Señor Jesús. Mire, entonces, pero aquí hay tres cosas. Uno, que por medio de la sangre nos trae un nuevo pacto. El nuevo pacto se lee, pero también se escucha. Y dice que hemos sido purificados por esa sangre y que habla mejor. Ok, la palabra habla no es la misma que acabamos de ver, que es foné. Aquí la palabra es laleo. No del laleo así de leer, sino que es una palabra griega, laleo. Y esta palabra, laleo, significa anunciar o predicar. Anunciar o predicar. Entonces, quiero que pongamos en contexto los dos versos. El Señor habla, lanza un grito, alza su voz en la cruz del Calvario y estaba lanzando una revelación, pero aquí entonces estaba anunciando, estaba predicando, estaba hablando la sangre de Cristo. Hasta en la sangre el Señor nos habla, por medio de su sangre, hermano. Entonces, cuando nosotros tomamos el vino en representación de su sangre y comemos el pan en representación de su cuerpo, el Señor te está hablando y me está hablando a mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor nos hable? ¿Qué vas a hacer tú cuando el Señor te hable? Uy, aunque nadie me diga amén. Entonces, quiero hablarle entonces de las bendiciones que menciona la Biblia. 3, 4, 5, 6, 7. 7 bendiciones que hay en la voz del Señor. Mira, acompáñenme, vámonos a la primerita, pues. No, perdón, ahí me pasé, no, es esta. Esta es. Juan 10, 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Ay, ay, ay. Quiere decir que la voz
nos trae unidad. La voz del Señor, mire, cuando el Señor Jesús entra al aposento alto y se reúne y les dice paz, ahí se reunieron ellos alrededor de Él. Unidad. Ahora, fíjese qué impresionante, porque dice, oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Pastor, pero si ahorita hay muchas iglesias. Sí, pero yo no me refiero literalmente a esos rebaños, sino estoy hablando espiritualmente. Todos nos vamos a unir en el Señor un día, uno solo. Aparte de esto, que aquí les estaba hablando a los discípulos, les estaba hablando a sus discípulos, implícitamente les estaba diciendo, ustedes son mis ovejas, pero también tengo otras ovejas, que dice, no son de este redil. Ay, hermano, ahí estábamos usted y yo, hombre. Ovejas que no éramos del redil del Señor, hermano. Ovejas que más parecíamos cabritas, ¿verdad? Brinconeando por todos lados, que no queríamos nada con el Señor, hasta que el Señor nos puso y nos echó el ojo y dijo, esta cabrita es una ovejita linda, y nos mete al redil del Señor, del pastor de los pastores, y transforma nuestra vida. Mire, se nos tuvieron que haber caído los cachos de cabrita y ahora puros colochitos de ovejita, ¿verdad? Nada más. Por lo menos un amén, dígame, ¿verdad? Porque si no, le voy a empezar a buscar a donde tiene los cuernitos, ¿verdad? Los cachitos. Pero entonces vea que la voz trae unidad. La sangre de Cristo nos juntó en uno solo. Nos dio esta poder y esta autoridad. Miren, nos dio un micrófono. Nos dio esta bendición de poder hoy estar reunidos. Mire, el hecho de que usted y yo estemos aquí en el aposento alto es porque escuchamos la voz del Señor y nos hace que nos reunamos. Mire, aquí habemos de aquí de Evanston, de Chicago, de Waukegan, ¿cómo se llama allá de donde vienen ustedes? Greenwood, de Stringwood. Y allá, ¿de dónde es que vienes tú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Buffalo Grove, vaya, imagínense. Pero aparte también hay de México, Guatemala, hay hondureños, ecuatorianos, colombianos. Hermano, todos nos juntó en un solo lugar. Nos juntó en un solo lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la voz? Recuérdense que la voz trae revelación. ¿Qué les trajo aquí a los discípulos? Les enseñó y les dijo, ustedes son mis ovejas, pero también tengo otras, que aunque ahorita no son de este redil, como quien dice, ustedes sí son de mi redil. Tal vez solo una no, ¿verdad? La oveja Judas, ¿verdad? Que ella solita se salió del redil y usted sabe lo que le pasó. Pero entonces la voz trae unidad. Ok, voy rápido porque quiero darle las 7 bendiciones de la voz. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar, ¿camino en unidad? ¿Tengo unidad? ¿Estoy en unidad en la congregación? ¿Estoy en unidad con Dios? Ok, vamos a ver otro. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí marqué la palabra mis ovejas. Es decir, nos hace pertenecer. El Señor está diciendo, no estoy viendo la de los demás, estoy viendo mis ovejas, las mías. Por eso es que le dice al Padre, de las que me diste, ni una sola se perdió, solo el hijo de perdición. Pero de las que me diste, Señor, ni una sola se perdió. Por eso, mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que en el momento en que el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario y Él lanza el grito, hermano, los que no eran sus ovejas no entendieron. Los que no eran de su redil, hermano, no entendieron lo que estaba pasando. Tanto fue así que continuaron haciendo los sacrificios, ¿verdad? Continuaron haciendo los sacrificios, el ritual que se hacía. Hermano, y ya el Señor ya no estaba ahí. Dios ya no estaba en ese templo. Mire, hermano, estaba meditando y leyendo la palabra y meditando en la palabra de Dios. Y yo me ponía a pensar
cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén. Entró a Jerusalén de niño, me refiero de niño, ¿verdad? Entra a Jerusalén y dice la escritura que tenía 12 años y va al templo, ¿verdad? Y usted sabe que está con los doctores de la ley, con los eruditos, platicando con ellos. Hermano, y llega a los tenía 33 años cuando vuelve a llegar, 33 años, que serían, ¿qué? 17 años más o menos después, un promedio de 17 años después llega y encuentra que su casa se había convertido en una cueva de ladrones. Estaban cambistas, estaban vendiendo, comprando. Pero se recuerda que la Biblia dice que en el final de los tiempos el que no tenga la marca no va a poder comprar ni vender. Pero bueno, ese es como estoy yendo por otro lado, pero espérese. Entra el Señor Jesús, entra Dios al templo y lo sacude porque no estaba como Él quería. Y se sale, ya no vuelve a entrar al templo. Ya no entra al templo. Y fíjese que cuando el Señor Jesús venga una vez más a la tierra, y no me refiero al arrebatamiento, sino que cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, Él va a entrar a Jerusalén una vez más. Porque hasta ahorita Él ya no ha vuelto a entrar a Jerusalén. Ahora, hermano, imagínese cuando el Señor regrese a Jerusalén una vez más y entre. Usted sabe que va a implantar el gobierno milenial, ¿verdad? Con vara de hierro. Pero lo que yo quiero recalcarle es, Jerusalén espiritual somos nosotros. ¿No será que el Señor cuando entra en nosotros, Él vive en nosotros, pero cuando se acerca a nosotros y nos habla con su voz, ¿qué es lo que encuentra en nosotros? ¿Será que somos sus ovejas porque escuchamos su voz y le seguimos? Porque aquí dice que Él conoce a sus ovejas, Él sabe quiénes son sus ovejas. La característica de la oveja del Señor es que lo oye y lo sigue. Lo oye y lo sigue. Por eso es que el Señor Jesús cuando vio predicando a Él, usted sabe que al Señor Jesús le seguían multitudes, hermano, multitudes, y Él las veía con tristeza porque decía, son tantos, pero son como ovejas sin pastor. Es decir, no oyen su voz y tampoco le siguen. Pastor, pero si estaban ahí con Él, pero es que era muy distinto por lo que les daba. Usted sabe que hay ovejas así que solamente buscan a Dios por lo que les da. Y cuando ya les dio lo que necesitaban, se desaparecen un tiempo y después ya no. Hasta la siguiente necesidad. Señor, estoy enfermo, ayúdame. Hasta ahí lo vuelven a buscar. Pero las ovejas de Dios, del Señor, esta es la característica, oír su voz. Aquí es donde está marcado todo, hermano. Cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, la voz del Señor, de ese pastor precioso, hermano, es porque estamos teniendo la revelación de la sangre del Cordero en nosotros. Y eso nos hace pertenecer, nos hace sentirnos de Él. A veces uno no se siente que encaja, ¿verdad? Pero es porque tal vez no está oyendo la voz. Ok, vamos más adelante. Este le va a gustar, porque este marca la diferencia entre una oveja y otra. Dice, en Juan 18:37, dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Recuérdese, el Señor Jesús en la cruz lanza su voz que en medio de la sangre del Cordero, y esa administración nos trae esta revelación. ¿Será que yo camino en la verdad? Viera,
Viera que yo nunca me confundo, yo siempre tengo la razón, siempre tengo la verdad. No, hombre, eso no. ¿Usted no conoce a alguien así que dice que siempre tiene la razón? Y cuando usted lo conoce, siempre está equivocado, ¿verdad? Tenés la verdad, pero al revés, dígale, ¿verdad? Pero aquel que ha escuchado la voz y ha puesto atención y empieza a seguir a Jesús, empieza a seguir. Mire, qué interesante, nosotros somos pastoreados por la voz. Ahorita lo vamos a ver. Porque las ovejas oyen la voz y empiezan a seguirla. Yo sé que usted ha visto videos en el internet de cuando alguien llega el pastor de las ovejas literales y les habla y empiezan a llegar. Y después llega otro que no es el pastor y les habla y ni caso le hacen. Unas 2 o 3 que andan distraídas nada más llegan, ¿verdad? Y cuando las miran son las enfermitas, ¿verdad? Pero la oveja que está sana está atenta a la voz. Entonces, aparte de que somos pastoreados por ese pastor precioso que es el Señor, por su voz. ¿Sabe qué significa esto? Que a veces no es necesario ver. No es necesario ver con los ojos. Solo basta con oír la voz. ¿No se recuerda usted cuando usted era pequeño? Cuando era un chiquillo, así muy chiquillo, ¿verdad? Chiquitito. Y que usted tenía miedo, decía tu papá o tu mamá, aquí estoy. Y usted ya, qué bueno, ya se sentía más tranquilo, más en paz, en seguridad. Así es, cuando el Señor te habla. Mire, yo sé que el Señor nos habló hoy en la administración, en la alabanza. Había una presencia tan preciosa, hermano, que cuando uno escucha esa voz, uno dice, Señor, gracias. Encuentra uno ese refugio de paz. Pero, entonces, todo el que es de la verdad, tenemos que examinarnos. Al hablar de la verdad, aquí tendríamos que hablar de muchas cosas. Porque dice la Escritura que veraz, solo hay uno, el Señor. Solo Dios es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Verdad? Así dice la Escritura, amén. Pero también dice la Escritura en Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, que nos debemos de poner, ¿qué? El cinturón de la verdad. La Escritura también dice que la cintura es la fidelidad. Entonces ahí ya vamos agregando varias cosas. Cuando dice que nos pongamos el cinturón, va en la cintura, no en el cuello, ¿verdad? En la cintura, o en la imitación de cintura que tengamos algunos, ¿verdad? Pero pongamos en la cintura, ¿verdad? Nos ponemos el cinturón de la verdad y ya, voy a la tienda, compro un cinturón que se llame verdad y ya lo tengo puesto. No. ¿Sabe qué significa espiritualmente tener el cinturón de la verdad, que es parte de la armadura de Dios para el cristiano? Es que yo no digo mentiras, que yo soy cabal con lo que digo, que no hablo de los demás. Si no voy a bendecir, pues tampoco hablo mal de los demás. ¿Cuántos problemas no nos evitaríamos si aprendiéramos a mantener la boca cerrada? Hasta hay un dicho popular, en la boca cerrada no entran moscas. Entonces el cinturón de la verdad. ¿Cómo sé si tengo puesto el cinturón de la verdad? Porque mi sí es sí y mi no es no. Estábamos escuchando al apóstol Sergio, ¿verdad? Y él comenta dentro de las anécdotas que él cuenta, ¿verdad? De que él quería comprar una parte de ahí donde el Señor los tiene ministrando, y llegó con el dueño, que era una persona ya de edad grande, ¿verdad? Y llegó y le dijo, sí, yo se lo voy a vender, no se preocupe, le doy mi palabra, aquí está, pero no firmaron nada, se lo doy por tanto. Y después llega otro y le dijo, mire, le doy más de lo que usted le va a dar el pastor, pero véndamelo a mí, yo lo quiero. Y le daba no sé cuánto, mucho más. Y él dijo, no, porque yo ya di mi palabra. Qué importante es, y la palabra es la voz. Qué importante es. Mire, si el Señor le ha prometido bendecirlo, usted dígale, Señor, gracias,
Dele gracias, aunque todavía no lo tenga, porque si el Señor se lo dijo, se lo va a dar tarde o temprano. Todo lo que el Señor te ha dicho, te lo va a dar. Aleluya. Entonces estemos atentos a la voz. Entonces fíjese que la voz nos hace vivir en verdad. Bueno, ahí dice, tu palabra es verdad. Debemos de tener ese contacto con la palabra de Dios. Ok, vamos un poco más adelante. Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje usted se lo sabe de memoria. Pero la voz nos une a Cristo. Pero, ¿qué se necesita para oír la voz? Aquí en este pasaje, ayúdeme a prediquemos juntos, ayúdeme. Bueno, escuchar, pero ¿qué más? Oh, estar atentos, ¿verdad? Nunca le ha pasado que le llegan a tocar la puerta y usted le llevaban su paquete de X empresa que usted pidió, ¿verdad? Y como no escuchó, se lo llevaron y dejaron un papel pegado. Venga, estamos a 80 millas, véngalo a recoger. Para que, porque fíjese que aquí, yo sé que hasta cuadros pintados hay de este verso. Y pintan al Señor Jesús así, tocando la puerta, así. Pero en el griego, la traducción literal, no dice que él estuviera tocando la puerta, sino que dice que él está parado en la puerta llamando. Llamando. Hijo, hoy ponga su nombre. Ponga su nombre y él llamando a la puerta. Llamando. Ay, hermano, pastor, dirá alguien, pero qué difícil, porque qué tal yo estoy en otra cosa. Pero es que dice la amada del Cantar de los Cantares, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es que no podemos adormecernos por las cosas del mundo, aunque lamentablemente sí pasa. La iglesia de Jesucristo muchas veces está dormida, y por eso el Señor cuando llega y les habla, no aprovechan esta visitación. Que el Señor nos ayude. Pero como hoy nos vamos a presentar a la mesa del Señor, hermano, y trae esta administración de revelación, entonces la voz nos une, igual que la sangre de Cristo nos une. Pero fíjese que aquí dice, el que escucha, el que está poniendo atención, oye, pero también tiene que abrir la puerta. El Señor no la va a abrir. Él pudiera entrar, pero no, Él espera que tú y yo le abramos la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor es un caballero y Él jamás nos va a obligar a nada. Nunca. Él siempre te va a decir, ¿quieres, hijo? ¿Quieres? Yo te pongo aquí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué quieres? Y va a dejar que tú elijas. Pero Él siempre dice, te digo que escojas la vida, escoge la bendición. Igual es acá. Si alguien oye y abre, el Señor entra. Y entonces dice, voy a cenar con Él y Él conmigo. Mire, aquí lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a comer al Cordero. Nos vamos a comer al Señor en representación del pan y el vino. Eso es lo que vamos a hacer. Pero viene el día, hermano, en que el Señor nos va a comer a nosotros. Y hermano, yo espero que estemos en el sazón justo, ¿verdad? Porque si no, dice que nos va a vomitar. Dice, te vomité de mi boca, porque no eras ni frío ni caliente, eras tibio. Estabas así, no tenías sabor. Te vomité de mi boca. Quiere decir que ya nos había comido. ¿Acaso no? La súplica de la amada del Cantar de los Cantares es, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Somos nosotros. Antes de que el viento del norte y el viento del sur soplen y destruyan el huerto. Pero aquí, pues ya le dije, ahora nos lo estamos comiendo nosotros, viene el día en que el Señor nos va a comer y espero que estemos listos.
Pero aquí, hermano, dice que vamos a cenar juntos. Oye, hermano, mire. Yo no sé, ¿cuántos de aquí tienen amigos? Aleluya. Qué amigable es. Ay, ay, ay. Cuando usted se junta con alguien y platica y come y la pasa a gusto, qué rico se siente, ¿verdad? Se siente uno contento, disfruta uno un momento en familia o con los hermanos de la iglesia. De repente, no sé, los hermanos mexicanos hacen su pozole, los guatemaltecos hacen tamales, ¿verdad? Hacen camarones, galletas, taquizas, ¿verdad? Aleluya, ya le abrí el apetito. Reuniones con jaguar locro o con esa, ¿cómo se llama ese con la cebollita y así, rico? Qué bien se siente uno, lo pasa bien uno. Ahora imagínense cenar con el Señor. Dice, cuando usted lee el Salmo 23, eso es lo que el Señor hace. He preparado una mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Aquellos que te quieren hacer daño se van a dar cuenta que yo te cuido. Siéntate aquí. Porque mire, así dice el Salmo 23. He preparado mesa para ti delante de tus angustiadores. Es decir, para entender ese pasaje, tenemos nosotros que saber que los enemigos estaban ahí queriendo devorar a quien el Señor tenía sentado a la mesa. Pero como el Señor estaba ahí, ay, eso es como aquel que le quiere pegar al otro y cuando mira al hermano mayor ni se acerca. Ahora vas a pagar a la salida, ¿verdad? Sí. Le hace, ¿verdad? Pero como está el hermano mayor ahí, no le hace nada. Así está el Señor con nosotros. Nos prepara la mesa. Y uno dice, Señor, pero es que estoy... Come, tranquilo. Descansa. Disfruta. Sí, Señor, pero es que míralos, ahí mis enemigos. Tranquilo, yo estoy contigo. Hasta para eso uno tiene que aprender a confiar en Dios, hermano. Que nos pase como a la ovejita, ¿verdad? He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que descanse, que descuide, no pasa nada. Ay, ahí está el pastor abrazándonos, hermano. Está diciendo, disfruta. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a la congregación y a los oyentes? Disfruta la presencia de Dios. Yo estoy contigo. Déjame entrar porque yo quiero cenar contigo. Entonces, hermano, la voz, pero todo esto viene por la voz. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Oye, hermano, me gustó. Ay, Dios mío, me falta tiempo para explicar porque voy a dar un par de pincelazos nada más para que usted vaya y lo termine de estudiar en su casa. Bueno, aquí ya hablamos de estar atentos, estar escuchando, pero dice que aquí nos conoce por nombre. Uno de los pasajes favoritos de mi esposa es ese. Yo soy Jehová y a cada uno llamo por su nombre y los conozco por su nombre. O sea, de que tú y yo no somos desconocidos para Dios. ¿Será que Dios se acuerda de mí? Oye, hermano, claro que sí. Dios se acuerda de los olvidados. O sea, de que tú no te preocupes si tal vez no se recordaron hoy de ti, decirte, mira, que Dios te bendiga, que tengas un bonito día. El Señor sí se recordó y le sacó aquel gran sol para que usted lo viera y dijera, ay, Señor, gracias. Esa es la manera de que el Señor nos deja a nosotros, nos da a entender que se está recordando de nosotros. Usted abrió sus ojitos o sus ojazos, como usted quiera, ¿verdad? Y puede ver, puede respirar. Ay, que hermano, el Señor se recordó, pero
Qué hermoso. Mire, no es lo mismo que le digan, el hermano, sí, aquel hermano, el Colocho, aquel sí. Vayan allá con el hermano Colocho. Y cuando diga, hermano Colocho, yo no me llamo Colocho, le va a decir, ¿verdad? Qué bonito se siente que lo llamen a uno por su nombre. ¿Verdad, hermano Ezequiel? Aleluya. Qué bonito que uno lo llame, que lo reconozcan. Mire, por lo menos yo, y le voy a poner un ejemplo, yo me siento re bien. De repente, en las reuniones de pastores que se hacen en Zoom, ya lo he dicho otro, pero déjame que se lo diga otra vez. Nos reunimos con el apóstol y ahí hay montones de pastores, 500 pastores. Y de repente que entre todos diga, ahí está Serminio, Dios te bendiga, Serminio. Ay, hermano, eso a mí me llena mi corazón. Una vez estábamos ahí con mi esposa, ahí están, que Dios los bendiga, ahí los veo a los dos. Ahora, pongámonos a pensar cómo Dios nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Usted sabe que el nombre identifica. Y entonces, aquellos que tienen nombre, ¿de quién? De la voz. Es que esto es lo importante. Lo saca. Esto es figura del arrebatamiento. A los que Dios conoce, a los que están atentos, a los que escuchan la voz, a los que conoce por su nombre, a eso los va a sacar. Y nos vamos a ir con Él para estar para siempre con Él. Hermano, pero entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Poner atención a la voz. Estar atentos. Estar atentos a la voz. Bueno, vamos un poquitito más adelante. Mire, déjeme que le dé los 7. Todavía tengo 5 minutos ahí. Además, hoy es domingo, mañana hay feriado, ¿verdad? Entonces, y si no hubiera feriado, pues usted se lo agarra, ¿verdad? El feriado, ¿verdad? Juan 10:4 dice, no, es federal, ¿verdad? Pero bueno, ya cierro el paréntesis, ya dejo de hablar de eso, ¿verdad? Y como ha sacado fuera todas las propias, mire aquí qué hermoso, es como que viene la continuación, ¿verdad? Cabal, el siguiente verso. Y como ha sacado fuera todas las propias, ay, mire, no me resisto, se lo voy a tener que decir. ¿A quiénes saca entonces? A las propias, a las que son de Él. La saca, vámonos, y nos vamos con Él. Mire, la trompeta sonará. Sí, sonará la trompeta pronto, hermano. Dice, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. O sea, de que yo he visto algunas pinturas del Señor Jesús como pastor, para que va con las ovejas, pero Él va detrás. No, dice que Él va delante de las ovejas. Por eso es de que las ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Cómo lo pueden seguir dando la vuelta si está atrás, verdad? No, está adelante el Señor. Quiere decir que para poder seguir al Señor hay que estar atentos y verlo. Porque en cualquier momento el pastor se levanta y empieza a caminar y se va por otro lado. Y si la oveja está así, no está atenta. Entonces dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ay, hermano. Aquí ya no es solamente que el Señor conoce a sus ovejas por nombre. Aquí las ovejas ya conocen al Señor. ¿Acaso no usted distingue el timbre de voz de sus hijos? Usted los oye que están peleando, si están allá afuera en la calle, y dice, algo le está pasando a mi pequeñito. Y cuando llega a ver a su hijito así de este tamaño, ¿verdad? Así, ¿qué tenés? Se reconoce la voz. Mire, las ovejas que conocen la voz de Dios, que reconocen la voz. Recuérdese, la revelación. Que reconocen el timbre de la voz del Señor. Esos no se confunden. Esos no andan de un lugar para otro. ¿Sabe qué pasa muchas veces cuando no se reconoce la voz? No hay estabilidad. No se siembran y por eso no dan fruto. Y como no están sembrados, no dan fruto. Y si se van a otro lugar, igual van a seguir. No se van a sembrar y no dan fruto. Pero el que escucha, el que reconoce, el que está atento a la voz y conoce la voz, ese se sembró y está esperando el tiempo para poder fructificar. ¿Y para qué va a fructificar? Para que el Señor descienda y empiece a comer y a disfrutar. Ojalá, bueno, no,
Ojalá no, reprendemos esa palabra, ¿verdad? Porque usted ya sabe que ojalá significa que Alá quiera. Y no, aquí queremos que el Señor quiera. Amén. Que el Señor nos ayude a poder conocer su voz. Pero tal vez alguien preguntará, pastor, pero ¿cómo nos habla Dios? Yo nunca lo he escuchado literalmente. Dirá alguien, ¿verdad? Tal vez otros hemos tenido el privilegio de oír la voz literal del Señor, audible, pero no todos. Entonces, ¿cómo puede ser el reconocimiento de esa voz? Ay, hermano, es que esto, mire, a ver, ayúdeme, ¿cómo puede alguien reconocer la voz de Dios? ¿Cómo puede alguien saber que Dios le está hablando? Por lo que dice, ¿verdad? ¿Está bien? Porque le está diciendo algo bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué más? Porque lo ama. ¿Alguien más? Porque le habla en el espíritu. Entonces déjeme que le ponga un par de ejemplos, porque a mí me gusta hablarle con la Biblia. Samuel. A Samuel, ¿quién le habló? Sí se recuerda del profeta Samuel, ¿verdad? Cuando era un chiquitillo, pequeño, en la casa de Dios, debajo del arca del pacto. ¿Cómo le dijeron? Samuel, Samuel. ¿Quién le estaba hablando? Le voy a volver a preguntar. ¿Quién le estaba hablando, iglesia? ¿Y a quién se parecía la voz? No. Dígalo porque usted lo sabe. ¿De quién se parecía la voz? La de Elí, la del sacerdote, la del que lo cubría, el que lo estaba alimentando en la casa, el que lo recibió. La voz de Dios era igual a la voz de Elí. Y llegó él y dijo, ¿me llamaste? No, anda a dormirte, yo no te llamé. Y otra vez Samuel, mira, ¿me hablaste? No, ya te dije que no, anda a dormirte. Y después llega otra vez y le dice, si estoy escuchando, me estás llamando. Y entonces él entendió que era la voz de Dios. Le digo, cuando te vuelva a hablar, dile, habla Señor que tu siervo oye. Pero lo que yo quiero marcar era el ministro el que le estaba hablando. Por eso, dichosos, bendecidos aquellos que tienen pastor y que escuchan la voz de su pastor. Ahí que ya no estoy hablando solo del pastor que todos tenemos, que es Jehová nuestro pastor, el Señor Jesús como nuestro pastor o el Espíritu Santo como nuestro pastor, sino porque tenemos pastor en la casa y lo escucha y lo obedece y lo bendice. Y aunque a veces el pastor quiera venir y darle, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Porque a veces cuando uno solo viene, ay, mi ovejita linda, ¿quién la quiere a ella? Somos ovejitas muy alegres, ¿verdad? Pero cuando el pastor tiene que venir y darle un par de varazos, no les gusta. Pero de todas formas es el que reconoce la voz. Y entonces aquí, ¿cómo puedo conocer la voz? Empiece a oír la voz de su pastor. Si usted no reconoce la voz de su pastor aquí en la tierra, no va a poder reconocer la voz del pastor del cielo. Y eso así es. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Ok, avancemos otro poco. Juan 11:43. Juan 11:43 dice, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Mire qué clamor es. Usted sabe, ¿verdad? ¿De quién está hablando ahí? Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días tenía Lázaro de estar muerto? 4 días, ¿verdad? Yo no sé, yo he hablado algunas veces de esto. ¿Alguno investigó qué pasa a los 4 días al cuerpo? Como les dije, ¿no? Sí, alguno lo hizo. Hermano, qué cosa más terrible, en tan solo 4 días. Pero entonces aquí viene, dice, utiliza su voz. Entonces, lo que produjo la voz. Pero mire, hermano, por favor, yo quiero que me preste mucha atención en esto. Me preste mucha atención. Porque tal vez alguien dirá, así hay algunos que no ponen atención, pastor, y nunca hacen caso. Y esos son casos perdidos.
Pero Lázaro estaba muerto. Muerto completamente. Como quizá hoy hay alguien que nos esté viendo que esté apartado de Dios por completo y que tal vez diga, ya no. Pero Lázaro lo logró escuchar a un muerto. Escuchó la voz. Entonces, qué poderosa es la voz de Jesús. Qué bendición en la voz del Señor Jesús. Qué poderosa es la sangre de Cristo, que a un muerto, óigame bien, a un muerto, Lázaro lo escuchó y se levanta. Porque miren, un vivo, alguien que está vivo o alguien que está poniendo atención, literalmente tiene que hacerlo él. Amén. Y yo tengo que hacerlo y poner esa atención. Pero en este caso, todo lo hizo el Señor. Solo llegó su voz, Lázaro, y fue al inframundo la voz. Tan potente la voz. Lázaro estaba atrapado en el infierno, ya sin salida, sin escapatoria. Y tan potente la voz, hermano. Pero quiero recalcar en esto: Lázaro ya no hizo nada, ni puso atención, sino que la voz del Señor llegó y lo sacó de donde estaba. Y cuando lo trajo a la vida, ese hombre no se volvió a apartar. Ahí sí ya él ponía atención, suavecito, ¿verdad? Tranquilo a la voz del Señor. Claro, qué cosa más difícil. Imagínense lo que ha de haber visto Lázaro. Porque después dice que las multitudes llegaban ya no para ver al Señor Jesús, sino para ver a Lázaro, el que había estado muerto. Entonces, si tal vez hay algo dentro de ti que se ha muerto, tal vez aquel ánimo de buscar de Dios, aquel deseo de consagrarte, tal vez aquello de buscar más de Dios, la voz hoy del pastor de pastores te dice: levántate, ven, levántate, aleluya. Y entonces Lázaro sale, y usted sabe todo lo que sigue, ¿verdad? Salió atado, vendado de sus pies, de sus manos, de su cabeza. Entonces el Señor le dijo a los discípulos: vayan ustedes y desátenlo. O sea, no fue él, fueron los discípulos los que lo desataron. La voz los guió para que hicieran eso. Entonces, la voz nos trae vida. Y quiero concluir con esto. En Hechos 9:4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta ahorita le había hablado solo cosas de bendición bonitas, que la voz del Señor Jesús. Pero puede ser que hay alguno aquí, o quizás que nos esté viendo, que está persiguiendo al Señor. Pero tal vez va a decir: no, yo jamás voy a perseguir al Señor. Pero está persiguiendo al ministro, que se está persiguiendo una oveja. O quizás él mismo o ella misma no está tranquila. Y entonces el Señor te dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Usted sabe que el apóstol Pablo cuenta esta experiencia varias veces en todo el Nuevo Testamento. Y en cada una de las veces que lo cuenta le agrega una cosita. Y en una de esas, en la última, le dice: no le pegues al aguijón con tu puño, porque te vas a lastimar. Entonces quiere decir que hoy el Señor nos dice: o estás atento a mi voz y me sigues, o la voz te va a hablar y te va a preguntar: ¿por qué me persigues? O lo seguimos o lo perseguimos. No hay más. Tú sabes si tu conducta, si tu caminar, si tus pensamientos te llevan a seguir o a perseguir al Señor. Pero yo le estoy hablando al corazón del pueblo, de los oyentes, para que sigamos la voz del Señor. Y que hoy, acercándonos a la mesa, pues nos arrepintamos.
No sé cómo viniste hoy, pero lo que sí estoy seguro es que no vas a salir como entraste. Pero eso no depende de mí, depende de ti. Si tú voluntariamente te entregas a la voz del Señor, te entregas a la voz de ese pastor precioso. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú lo quieres hacer, yo te invito para que hagamos una oración, pero que con sinceridad en nuestro corazón nos acerquemos al Señor. Y que si no hemos seguido la voz, sino tal vez por nuestras actitudes hemos perseguido la voz, hoy nos entreguemos por completo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico en esta hora, Señor, que veas a tu pueblo, Señor. Eso es. Y ahí en tu lugar, tú ponte a cuentas con el Señor. Señor, mira a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Y conforme, Señor, tu espíritu, mira cada vida, cada corazón, que hoy te decimos, Señor, quiero estar atento a la voz, a tu voz, Señor. ¿Acaso se me olvida? Oh, Prahamasaya, Si acaso se me escapa. Eso es, órale, ora al Señor un momento, ora al Señor. Ora al Señor. Si acaso se me nubla. Y ponte ahí ante el altar de Dios con tus palabras. El Señor sabe si tú oyes, si estás atento, si pones atención, si obedeces o rechazas la voz. Cada quien sabe. Pero hoy te digo, iglesia, hoy te digo, hermano, oye la voz. Si acaso se me nubla. Ese clamor del Señor Jesús hace más de 2000 años, clamando a gran voz. Era por ti y por mí. Llévame al aleluya. Al rincón de nuestro encuentro. Santo, santo. Eso, iglesia, un momentito, la administración de Dios. Deja que el Espíritu de Dios oiga. Donde empezó nuestra amistad. Oh, sí, Señor. Aleluya. Llévame al madero. Gracias, Señor de Jesús. Al rincón de nuestro encuentro. Aleluya. Padre, Ministramos, bendecimos el pan y el vino que representa tu cuerpo y tu sangre preciosa. Que cuando la comamos, que cuando participemos, algo suceda. Que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Pueden pasarlo repartiendo. Cuando usted reciba la copa y el pan, lo invito a que se ponga de pie. Cuando reciba los elementos. Pero ahora, vámonos ahí delante de Dios. Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad. Sí, Señor. Llévame al madero. Al rincón de nuestro encuentro. Oh, gracias. Cuando ya haya recibido el pan y el vino, póngase de pie. Sin perder esta presencia. Y órele al Señor. Póngase a cuenta. Delante de ti está. Bendita gracia. Gracias. Al rincón de nuestro encuentro. Gracias. Llévame al Ya lugar donde empezó
nuestra amistad. Llévame a la cruz. Oh, Abraham, gracias. Si acaso se me olvida, Eso es, deja que el Espíritu de Dios si acaso se me llene tu vida. escapa, Eso es, con convicción, iglesia. si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, Aleluya. Gracias. si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Oh, Rey, Rey. si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, Aleluya. llévame al madero, Gracias, Señor. al rincón de nuestro encuentro. Eso, iglesia. Llévame a la cruz. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Gracias. Llévame al madero. Gracias. Al rincón de nuestro encuentro. Gracias, Señor. Llévame al lugar A ese lugar. pasó nuestra amistad. Gracias, gracias. Llévame a la cruz. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tu amor tan grande, tan inmenso, tan poderoso, Señor. La Escritura dice que el Señor Jesús se reunió en un lugar llamado el aposento alto con sus discípulos y tomando el pan dio gracias, lo partió y lo repartió diciendo: este es mi cuerpo que es partido por cada uno de ustedes. Cada vez que lo coman, háganlo en memoria de mí. Oh, gracias. Puede participar del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También tomando la copa, digo: esta es una nueva alianza, un nuevo pacto que hay en mi sangre. Sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Hoy el Señor nos acerca a su mesa y en su sangre, en su cuerpo, en el pan, en el vino está la voz del Señor que nos hace ser ovejas de Él. No sabemos cómo, pero nos hace ovejas de Él. En su gracia, en su sangre. No lo merecíamos, pero en su amor Él nos salvó. Les dijo: todas las veces que beban de esta copa, háganlo en memoria de mí. Ven, Señor Jesús. Maranata. Puede participar de la sangre de Cristo. Y un momentito ahí, no se mueva. Oh, gracias, Señor.
como oveja, un momentito dele gracias al Señor. Eso es. Un momentito nada más. Algodones y cuidados del pasto. Es un momentito. Y antes de poder hablar de mi pasado, Oh sí, Señor. me atraviesan sus palabras y su voz. Esto es lo que el Señor te dice. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Vuelve a casa. Vuelve. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Gracias, Señor. Dormido en su regazo lo he sabido. Gracias. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Ahora todos aquellos que son ovejas de Dios, les Y he invito a que despertado vengan acá al frente en el como redil. una muestra, decirle: Señor, No sé hoy estoy en tu cómo. casa, estoy en este redil, soy oveja tuya, Entre Señor, algodones y cuidados y deja que ese amor del tan pasto. poderoso ministre tu vida un momento. Y antes de poder Eso es. hablar de mi pasado, Qué bueno es nuestro Señor, nuestro pastor. me atraviesan sus Siente palabras el amor de Jesús. y su voz. Siente su amor tan dulce. Que se alegra tanto de que haya vuelto Ama a Braisa la casa. Mayero. Y Mabra. Que no piense, que descanse. Aleluya. Aquí está el que pastor no de pastores. pasa nada. Gracias, Señor. Y dormido en su Gracias. regazo Somos lo tus he ovejas. sabido. Somos ovejas tuyas. Gracias por tu amor, Tengo Jesús. vida, tengo dueño y soy Ombra, mamá, Braisa, gamas, corremos. Y he despertado Gracias, en Señor, el redil. por tu amor tan grande, No tan sé grande, cómo. Qué lindo es. Señor, gracias, Entre gracias. algodones y Deja que el amor de Jesús cuidados llene. del Llena tu pasto. corazón, llena tu vida. Aquí está Él, aquí Y está antes Él. de poder hablar de mi pasado, Eso es. Siente su amor. atraviesan sus Ese amor tan grande con el que te ama palabras Jesús. y su voz. Oh, gracias, gracias, gracias. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Gracias. Estás en la casa del pastor. Que no piense, De que pastores. descanse, que no pasa nada. Eso es. Llénate de su amor tan grande, tan Y precioso. dormido en su regazo lo he sabido. Oh, gracias, 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 Tengo gracias. vida, tengo dueño y soy querido. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Y he Señor. despertado en el redil, no sé cómo. Oh, siente el amor de Jesús. Entre algodones y cuidados del pasto. Oh, Brahma. Y antes de poder Papá está contigo. hablar de mí, Ese pastor tierno, amoroso. me atraviesan sus palabras y su Escucha lo que te dice el Señor. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Gracias. Que no piense, que descanse,
Oh, gracias, Señor. Y dormido en su regazo lo he sabido. Oh, gracias. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Gracias, He despertado en el redil, no sé cómo. Gracias, Señor Jesús. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu me amor. atraviesan sus palabras y su voz. Qué tierno es tu amor, Señor Jesús. Qué dulce. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Siente la dulce presencia de Él. Y dormido en su regazo lo he sabido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta dulce presencia tuya en medio de nosotros. Por favor, Padre, que cada uno, Señor, vaya lleno de ese amor que tú tienes. Bendecimos a tu pueblo, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Que tu Espíritu Santo los arrope, los cobije con ese amor tan grande, Señor. Y que cada uno sepa que es amado en la casa de Dios. Que es amado por ese pastor de pastores que eres tú, Señor. Y que la palabra, que la semilla de tu palabra que fue sembrada, lleve ese fruto abundante en cada uno, al 100 por 1, a tiempo y en abundancia, Señor. Que el bien y la misericordia los persiga. Que las bendiciones de los cielos les lleguen. Que las bendiciones de Abraham lleguen hasta sus casas, hasta sus hijos, sus generaciones. Y que la paz y la bendición que solamente vienen de ti, Señor, estén con ellos donde quiera que vayan. Así los bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Aleluya.